Evangelio hay fuerza salvadora. Padre Gabriel Mora. Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Gabriel Mora. Como todos ustedes muy bien conocen, cuando yo era niño, me fui de la Iglesia Católica por algún tiempo, pero mucho tiempo después, la Santísima y siempre Virgen María me devolvió aquí, al seno de la Iglesia Católica. Y hoy, para la gloria de Dios, soy sacerdote católico carismático. Hoy quiero compartir con ustedes un tema teológico y apologético muy controversial. Vamos a hablar en el día de hoy sobre el sacramento de la confesión. Quiero decirles algo muy bonito. Todo sacerdote en la tierra tiene poder de Dios, tiene la autoridad de Dios para perdonar pecados. Es algo tan extraordinario que este poder no lo tienen los ángeles. Este poder tan extraordinario solo se lo ha otorgado Dios a nosotros, hombres pecadores. ¿Para qué? Para obtener el don de la salvación. Recordemos muy bien, hermanos, como aparece en pantalla, el tema del día de hoy, el sacramento de la confesión. Lo llamamos también el sacramento de penitencia. Tiene muchos nombres este sacramento. Sacramento de la reconciliación. Vamos entonces a estudiar este tema desde el punto de vista bíblico, desde la palabra del Señor. Que este sacramento de la confesión, sacramento de la penitencia o de la reconciliación, no es invento de ninguno de los hombres aquí en la tierra. Este pensamiento viene nada más ni nada menos que desde el corazón de Dios para que nosotros los hombres vivamos reconciliados con el Señor. Levítico capítulo 5. Como podemos darnos cuenta, la Sagrada Escritura nos dice que si alguno de los hombres que haya pecado de una u otra manera, debe buscar la persona del sacerdote. Muy bien, la Sagrada Escritura nos está diciendo, si tú has pecado, si yo he pecado, en este pasaje bíblico aparecen tres personas. Primera, la persona del pecador, si tú has pecado. Segunda persona, la figura, la persona del sacerdote. Y tercera persona, Dios. ¿Qué dice el Señor en la Sagrada Escritura? Si un hombre pecó, busque la persona del sacerdote. ¿Para qué? Para que vaya y confiese. La palabra confesión viene del latín confessus. Quiere decir confesar, decir, decire. ¿Decir qué? El pecado que se haya cometido. Eso es lo que Dios ha pedido. ¿Has pecado? Sí. ¿Qué hay que hacer? Vaya y busque la persona del sacerdote. ¿Para qué? Para confesar el pecado, la acción cometida. ¿Y qué sucede cuando tú te encuentras ante la persona del sacerdote católico? Esto es tan extraordinario que nosotros los católicos obedecemos y alcanzamos la gracia de la salvación cuando cumplimos lo que el Señor nos ha dicho. Confiesen sus pecados. ¿A quién? Lo repito, a la persona del sacerdote. Levítico capítulo 5, a la persona del sacerdote. ¿Qué hace el sacerdote? Al escuchar los pecados, dice literalmente, el sacerdote hará por él. ¿Por él quién? Por el pecador. ¿Qué hará? La expiación. ¿Delante de quién? Dice la Escritura. Delante de Yahvé, o sea, delante de Dios. Y le será perdonada cualquier falta de las que sea culpable. Cualquier pecado de los que tú y yo, como pecadores, reconozcamos delante de Dios. Cualquiera me puede decir, Padre, pero me estás hablando del Antiguo Testamento. Espera un momento. También le puedo decir lo que Jesús nos dijo en el Nuevo Testamento. San Mateo capítulo 5, versículo 17. Yo no he venido a acabar la ley, he venido a perfeccionarla. Jesús vino a perfeccionar este sacramento. Jesús vino a hacerlo más sencillo. Quiero narrarles un poquito de la historia. Cuando había o se presentaba el momento de que el pecador se presentara ante el sacerdote, tenía que llevar un par de tórtolas, unos pichones o incluso una víctima
para presentársela al sacerdote y que el sacerdote la presente ante Dios. Era un sacrificio de reparación. Hoy en día ya sabemos que la palabra del Señor nos ha manifestado que Jesús ha venido y ya no necesitamos más sacrificios, sino Jesús ha sido el máximo sacrificio para nuestra salvación y redención. Pero qué hermoso cuando Jesús en San Juan capítulo 20, óigalo bien lo que dice Jesús: recibid el Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los apóstoles. Hagamos un paréntesis. ¿Quiénes eran los apóstoles? Si hablamos de San Pedro tuvo miedo. San Pedro negó al Señor. Lo dejó solo en la cruz. Sabemos que en la historia el único que estuvo al pie de la cruz fue el apóstol San Juan. Pero qué extraordinario. Jesús les dice: recibid el Espíritu Santo. ¿Para qué? Aquellos a quienes ustedes le perdonen los pecados quedan perdonados en la tierra. Recordemos lo que dice la Sagrada Escritura en San Juan 20:23. Esta promesa se hace realidad en este sacramento de la confesión. Qué don tan extraordinario de parte de Dios cuando Jesús en nosotros los sacerdotes. Y quiero decir algo muy extraordinario, muy bonito, muy humano. También podrán decir, y hemos escuchado, que el demonio, lo repito, hay algunos que no les gusta que mencionemos al enemigo, pero les repito también, el enemigo no es propiedad de la Iglesia Católica. El enemigo, antes bien, Jesús nos ha dado poder y autoridad para expulsarlo de la Iglesia Católica. Ni es propiedad, ni es heredad de la Iglesia. Debemos los sacerdotes expulsarlo en el nombre de Jesús. Y hoy les digo algo muy extraordinario. El demonio le habla a muchos para separarlos de la verdad, de la doctrina Jesús fundada en la iglesia, de la verdad que Jesús ha dejado como doctrina para la salvación en la Iglesia Católica. También el demonio a muchos les miente con estas palabras. ¿Para qué confesarse con un hombre pecador igual como lo eres tú? ¿Para qué vas ante otro hombre que comete más pecados? Y ya saben ustedes lo que el mundo, lo que el maligno dice, que en algunos casos, desafortunadamente, son reales, pero no en todos. La mayoría de casos hay sacerdotes que viven, que se esfuerzan por vivir en santidad. Encontramos en la Sagrada Escritura, en Hebreos capítulo 5, tan lindo es Dios que dice: nadie se arroga tal dignidad. Óiganlo muy bien, Hebreos capítulo 5. Vamos a leer este contexto como aparece en pantalla. Hebreos capítulo 5. ¿Qué dice? Y vamos, le voy a ir explicando lo que dice esta lectura bíblica. Nadie se arroga tal dignidad. Todo sacerdote, todo sumo sacerdote es tomado entre el común de los hombres. Y nadie se arroga tal dignidad. Este sacerdote está constituido para representar a los hombres delante de Dios. El sacerdote en la tierra está para representar a Dios. No lo dice la iglesia, no lo dice el hombre, lo dice el Señor. Todo sacerdote está en la tierra para representar a Dios. Y qué don tan extraordinario cuando manifiesta. Y cuando a ustedes le digan, siempre lo he predicado en Estados Unidos, siempre le hago repetir a las personas, cuando le digan que un sacerdote, y lo voy a decir despacio pero convencido, que un sacerdote es pecador, diga conmigo, palabra de Dios. Es cierto, cuando un sacerdote es pecador, el Señor reconoce que nosotros somos débiles, que somos de carne, que hay debilidad. Pero hay algo más extraordinario todavía. El sacerdote está constituido para representar a los hombres delante de Dios. El sacerdote, todo sacerdote, está constituido en la tierra para favorecer a la humanidad, lo que se refiere a la salvación de los hombres. Por ende, no nos vengan a confundir y no te dejes confundir, como en algún momento llegué a estar confundido. Que el sacerdote no tiene ningún poder para perdonar pecados en la tierra. Recordémoslo que en Levítico capítulo 5, San Juan 20:23 y ahora en Hebreos capítulo 5, memoricemos y guardemos en nuestro corazón lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 5. Que el sacerdote
está constituido en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones. Hablo del don por excelencia, la Eucaristía, y sacrificios, la Eucaristía. Pero hay algo extraordinario. Por los pecados. ¿De quién? ¿Del sacerdote? Lo está especificando claramente. Por tus y por mis pecados. Por el pecado de la humanidad. Por tanto, el sacerdote es capaz de comprender a ignorantes y extraviados. A ignorantes que no quieren aceptar a Jesús. Extraviados que sabiéndolo están separados del poder de Jesús. Pero aquí es donde vengo y les digo, no nos dejemos confundir. La palabra del Señor manifiesta que el sacerdote está envuelto en flaqueza, en debilidad. Y a causa de la misma, yo como sacerdote, todo sacerdote debe ofrecer por sus propios pecados lo mismo que hace por los del pueblo. Extraordinario, confesarnos. Aquí es donde quiero manifestarles esto. Dios mismo exalta. Dios mismo felicita. Dios mismo hace una expresión tan maravillosa del ministerio sacerdotal. Nadie se arroga tal dignidad si no ha sido llamado por Dios. Como Dios es el que nos ha llamado, ¿a quiénes? Y repítalo, Dios nos ha llamado a nosotros los hombres pecadores. Me voy a lo que decía hace un momento en San Juan 20:23. El Señor llamó a aquel que lo abandonó, aquellos que se separaron de él. Vámonos a las Actas de los Apóstoles. Llamó el Señor a Pablo. Dios llamó a Saulo. Lo llama Pablo. Y Pablo era un hombre pecador, asesino. Y no sabemos más los otros pecados. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 10. San Pablo manifiesta: los perdoné delante de Cristo. Un momento. San Pablo no anduvo al pie de Cristo. San Pablo no estaba de la mano, ni al pie ni detrás, caminando físicamente detrás de Jesucristo. San Pablo recibió la gracia, y aquí es donde se hace la promesa de Dios. Levítico capítulo 5 versículo 26. Veamos lo que dice Levítico capítulo 5 versículo 26. El pecado queda perdonado delante de Dios. San Pablo lo manifiesta en el Nuevo Testamento, que cuando la persona del ministro da la absolución, el pecado es perdonado delante de Cristo. Quiero volverles a repetir que el enemigo nos dice muchas cosas. Bueno, algunos no creen en el poder de Dios a través del sacramento de la confesión, y otros lo creen, pero se dejan engañar. Yo, confesarme, yo no soy pecador. Mira, yo no robo, yo no mato, yo no le he hecho nada ni nada a nadie. Pues dice la palabra del Señor en Primera de San Juan. Vamos todos a buscar Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 8. Aquel que dice que no tiene pecado es un mentiroso, se engaña a sí mismo, y la verdad no puede habitar en él. Primero, ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. Sabemos que la palabra del Señor lo dice. El padre de la mentira es Satanás, aquel que manifiesta: Padre, yo no he pecado, no tengo pecado alguno, no mato, no robo, no hablo mal de nadie. Pues la palabra del Señor en Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 8. Recordemos, primero, se engaña. Segundo, mentiroso. Tercero, la verdad no puede habitar. Les explico. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando. Segundo, estamos siendo mentirosos. O sea, el demonio se está apoderando. Me atrevo a decir, sin ofender a ninguno, aquellas personas que rehúsan, reniegan y no asisten al sacramento de la confesión, primero porque no creen, o segundo porque se creen que no han pecado, el demonio te está engañando. No hay manera más de explicarlo. Te estás dejando atrapar por Satanás. La verdad no puede habitar en ustedes. ¿Quién es la verdad? Dice la Sagrada Escritura: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú te confiesas, Jesús habita en ti y no habrá mentira, no habrá engaño en ti. Recuerde, querido católico, que la palabra del Señor dice en San Mateo capítulo 18, versículo 18: Dios le ha dado poder
autoridad a la iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? La iglesia está santificada porque es guiada por el poder del Espíritu Santo, pero también está guiada por hombres. Pero esos hombres tienen poder en la tierra. Esos hombres tienen poder que viene de lo alto. ¿Para qué? Les aseguro que todo lo que aten y lo que desaten en la tierra queda perdonado en el cielo, no por un día, sino para siempre. Vamos a leer Hechos 19, el capítulo 19, pero quiero resaltar el versículo 18. San Pablo dice que había un hombre, narra la escritura, que había un hombre que estaba perturbado por muchos demonios, que estaba perturbado por el demonio. San Pablo oró por esta persona y el demonio se alejó de la persona. Y hay algo tan extraordinario, esta persona que estaba poseída por el demonio desarrolló una fuerza extraordinaria que golpeó a todos los que estaban a su alrededor, y todos los que estaban a su alrededor, al ver la gloria y el poder de Dios manifestada en un hombre, como ya sabemos, San Pablo, que fue un hombre pecador, estaba revestido de la gracia, del poder, de la autoridad y de la bendición de Dios. Y todos los que vieron este acontecimiento corrieron detrás de San Pablo. ¿A qué? A confesar sus pecados. ¡Qué extraordinario! Dios mío, todos creyeron y llegaban confesando todo lo malo que habían hecho, todo lo malo que habían realizado. Hermanos, San Lucas capítulo 10, versículo 16. Todo el que escucha a los sacerdotes, todo el que escucha a los ministros de Dios, está escuchando a Jesús. Y Jesús dijo: vayan y hagan todo lo que yo hice en la tierra, háganlo ustedes. Jesús perdonó pecados. Jesús les ha dado continuidad, le ha dado continuidad a la Iglesia Católica. No tengas miedo, no te dejes engañar, no te dejes confundir de que no tienes pecado. Recuerde, te engañas. Habita la mentira y la verdad no puede habitar en nosotros. ¡Qué don tan extraordinario! San Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Y ni las puertas del infierno prevalecerán contra el poder, contra la Iglesia Católica. Tanta es la misericordia de Dios que Él quiere que tú y yo no nos condenemos. En Santiago capítulo 5, versículo 13, dice: ¿sufre alguno entre vosotros? ¿Está alguno enfermo? Llamen a la persona del sacerdote, llamen al presbítero o llamen al anciano, como quieran en la traducción, para que oren por el enfermo. Lo ungirá con aceite. La oración que se haga por este enfermo, según la fe, sanará al enfermo, y multitud de sus pecados son perdonados. El sacramento de la confesión tiene poder para sanar el alma, tiene poder para sanar el cuerpo. Por tanto, me atrevo a decir que el sacramento de la confesión tiene poder para liberar a los que están oprimidos por el demonio. ¿Quieres ser sano y quieres ser libre? Es el momento. Ve y busca a la persona del sacerdote. Queridos hermanos, oren por nosotros los sacerdotes y por todos los sacerdotes con los que usted se ha confesado y ha obtenido el perdón de Dios. Aquellos sacerdotes por los cuales Dios te ha perdonado a ti y me ha perdonado a mí. Necesitamos de su oración. Que el Señor Todopoderoso los bendiga, la verdad los haga libres, y que el sacramento de la confesión los sane, los libere y los lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso les guarde y les bendiga hoy, mañana y siempre. De ustedes se despide el Padre Gabriel Mora.